Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión del taller virtual Auditoría de Estimaciones Contables. Tenemos ya en plataforma al doctor Cristian Salcedo de Perú, contador público colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesional con amplia trayectoria en temas de auditoría y normas internacionales de información financiera. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Muy buenos días. Eh, Vamos a comenzar el día de hoy con valor razonable de activos biológicos, ¿sí? Entonces vamos a abrir aquí. No sé si acá lo tengo. No, no lo tengo. Vamos a abrir una línea más. Ok. Y valor razonable biológico, ¿no? Bien. El rubro del estado financiero, acá, ¿cuál sería? Vamos a primero estimar estos riesgos, ¿no? Vamos a tal cual como lo hicimos la sesión anterior, vamos a poner cuál es el rubro de valor razonable, vamos a poner activos biológicos, ¿no? ¿Y cuál sería el valor razonable de activos biológicos? ¿No? El importe, vamos a ver el importe, podemos ponerle cuánto es el valor en libros. Vamos a ponerle, ya, poner 225.000, no, 25.000. 50.000. Ya, 25 millones, ¿sí? Es el valor en... Ahora, el riesgo inherente, nosotros vamos a evaluar eh, si es que en realidad, por ejemplo, hay factores, ¿no? Como por ejemplo, factor, ahora que está muy de moda el tema de clima, hay que ver el tema clima, hay que ver todos los factores que afectan al activo biológico, como puede ser los precios, por ejemplo, de insumos, de agroquímicos, mm, que por ejemplo en la época de pandemia estuvieron muy elevados, ¿no? Un poco por el tema del exceso de importaciones, ¿no? Entonces la cadena de suministro se vio interrumpida. Después tenemos, ¿qué otros ejemplos? El tema del recurso hídrico, ¿no? Eh, Competencias, clientes, mercados, precios internacionales. Entonces, vamos a, vamos a tratar de, de evaluar, ¿no? Al momento de determinar el riesgo inherente, ¿no? Por lo general, los activos biológicos tienen un riesgo inherente medio, ya que el entorno en el cual se desarrollan tiene demasiada estimación, ¿sí? Los supuestos son muy altos, o sea, son en números son bastantes por considerar, ¿ya? La magnitud del riesgo, podríamos poner un riesgo medio, ¿sí? Podríamos poner un riesgo medio. Y la probabilidad, bueno, eso va a depender mucho de cómo estemos, ¿no? Si el impacto, ¿no? Cómo va a impactar en el negocio. Digamos que de manera histórica, hasta la fecha, a pesar de que el riesgo inherente es elevado, la magnitud del riesgo es media, pero la probabilidad es baja. Ya, una cosa es, entre comillas, por ejemplo, el impacto financiero que pudiera eh, afectar a la compañía, pero en cuanto a probabilidad de ocurrencia, ¿no? Digamos que es bajo, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con un enfoque sustantivo, con un enfoque no confianza en controles, y la evidencia sustantiva planificada debería de ser de un nivel medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuenta que es significativamente material, o es medio o alto. Entonces, eso va a depender mucho de hasta qué nivel de confort vayamos a necesitar para estar seguros de que esa información hable. Muy bien. No sé si hasta aquí estamos siguiendo la misma dinámica del día de ayer.
Sí, todos estamos bien ahí. ¿Me confirman? Muy bien, Cristina, gracias. Entonces sí, sigue la hilación, ¿no? Es lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Perfecto, Jaime. Gracias. Bien, entonces una vez que ya hayamos determinado, ¿no? Nuestro programa, nuestra evaluación de riesgos, ¿no? Vamos a evaluar, ¿no? Hay que ver los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Eh, Obtener la comprensión, ¿cierto? Vamos a tener nuestro plan de estimaciones. Entonces, el activo biológico me dice, ¿a qué rubro pertenece el activo biológico? El activo biológico pertenece al rubro, perdón, el valor razonable, que en este caso es la estimación, a activos biológicos, ¿no? Muy bien. Los requerimientos de la información financiera es básicamente la determinación del valor razonable, determi- la determinación del valor razonable, de acuerdo a la NIF 13, ¿cierto? Y NIF 41. Muy bien. ¿De qué manera la gerencia identifica las transacciones, hechos o... un poquito más. Ya. ¿De qué manera la gerencia identifica las transacciones, hechos y condiciones que puedan dar origen a las necesidades contables? La gerencia, la gerencia, gerencia, ¿no? Revisa, revisa las proyecciones futuras de los flujos de caja descontados, de los flujos de caja, las proyecciones futuras de la inversión en los cultivos, ¿no? Y elabora el, y utiliza el método de flujos de caja descontados para la determinación del valor razonable, del valor razonable, ¿no? La gerencia revisa anualmente el valor de la tasa de descuento. Hmm, ya. Entonces, acá son dos puntos importantes para la determinación del valor razonable, ¿no? Uno es básicamente que en realidad es el flujo de caja descontado, a su vez, junto con la revisión del valor de la tasa de descuento, ¿ya? Cambios en las circunstancias que den origen a a nuevos estimados contables. Eh, A ver, ¿hay algún cambio este año en la norma? No han habido cambios contables, ¿cierto? No se han presentado cambios significativos ni en la NI 41 ni en NIF 13, ¿sí? Por lo tanto, los cambios contables no están dentro del alcance de nuestra auditoría. Entonces, es importante, chicos, que cada vez que revisemos una estimación, evaluemos si es que dentro del marco contable han habido cambios, ¿no? Ustedes saben que todos los años eh, el IASB emite los cambios o actualizaciones de las normas. En la medida de que esos cambios tengan por ejemplo, el cambio más significativo se dio no recuerdo si en 2016 o en 2014,
sobre la NI 41, ¿no? Donde pasaron la planta, donde pasamos la planta productora, ¿sí? O sea, de activo biológico se separó la planta productora y empezó el tratamiento como si fuese un activo fijo, ¿sí? Ese fue el cambio más significativo y que generó, eh, que generó básicamente un impacto en los estados financieros, ¿sí? Tanto a nivel de medición, ¿ya? A ver, en el caso, a ver, ¿de qué manera la gerencia realiza las estimaciones contables? Dice, el método o modelo de los datos utilizados para los controles relevantes. ¿De qué manera la gerencia realiza las estimaciones, el método? Entonces, la gerencia, ¿no? La gerencia revisa. ¿De qué manera revisa? A ver, la gerencia revisa los flujos de caja descontados de acuerdo a las proyecciones, de acuerdo a las proyecciones, con un rango máximo de 5 años, ¿no? Eh, también revisa, bueno, vo- vamos a redundar con que revisa la tasa de descuento, ¿no? Actualiza tasa de descuento de manera anual. El control existente quizás pudiera ser la aprobación, sí, la aprobación anual de los flujos futuros y la aprobación de la tasa de descuento. Muy bien. Entonces acá tenemos si la gerencia ha utilizado un experto para realizar la estimación. Acá, por ejemplo, que eh, evaluemos, acá sí, cuando evaluar la competencia profesional, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, que realmente la persona que realice el cálculo tenga la pericia, ¿no? Eh, demostrada que al final soporte la razonabilidad de sus cálculos, ¿no? Por ello, la gerencia en muchas ocasiones o bien tiene un área especializada para realizar dicho cálculo, o si no también tienen a un tercero, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner que la gerencia no ha utilizado a un experto, porque dentro de, a ver, la gerencia ha utilizado a un experto, pero vamos a poner que sí, porque dentro del área quizás ya tengan un económetra o un ingeniero económico, ¿ya? Eh, si han habido o deberían haber cambios en el método respecto al periodo anterior, bueno, ya dijimos que no han habido cambios, ¿no? Si la gerencia ha evaluado el efecto de la incertidumbre en la estimación y de qué manera, el efecto de la incertidumbre. Ya, la gerencia simplemente revisa, se apoya, ¿no? Soporta las proyecciones de acuerdo a información internacional, ¿sí? De acuerdo a información internacional en portales, tanto en portales de transparencia como literatura
privada, ¿no? Literatura privada del sector. Como revistas, por ejemplo, ¿no? Y sí, sí hay revistas que se ven netamente todo lo que es sector agrícola o agroindustrial, que proporcionan información como proyecciones, o también informes económicos de Bloomberg. Ya les dije que para acceder a Bloomberg hay que estar suscrito y pagar una membresía, ¿no? El desenlace de las estimaciones contables incluidas en los estados financieros del periodo anterior o su reestimación posterior para fines del periodo corriente. Digamos que no ha sido significativo. Y el grado de incertidumbre de la estimación asociada a las estimaciones, vamos a poner que es un nivel medio, ya dijimos. ¿Por qué es un nivel medio? Porque, digamos, tiene demasiados supuestos, ¿sí? Y antes de proyectar el caso, ¿no? Que es el que vamos a ver ahora, a mí me gustaría presentarles, ¿ustedes conocen el método de flujo de cajas descontado? ¿Tienen algún alcance del sector agrícola para poder mencionar un poco? Sí, explico un poco del agro, explico un poco del sector. Ya, vamos a conversar un poquito acerca de el sector agrícola, ¿ya? Bien, por ejemplo, en el caso de... A ver, vamos a ir más allá, más arriba. Bien. La actividad agrícola básicamente, pues, no se define en la transformación, ya sea de un activo biológico, que es un animal vivo o planta, o un producto agrícola que básicamente es la cosecha, ¿no? Entonces, aquí hay tres aspectos fundamentales. Gracias. Hay tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es la transformación biológica, que básicamente son los procesos de degradación, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en los activos biológicos. Y el valor razonable básicamente es el monto por el cual se puede ser canjeado un pasivo o cancelado, ¿no? Que eso viene de la NIF 13. La cosecha o la recolección básicamente es cuando yo pongo puesta en marcha, ya cosecho el fruto, ¿no? Del arbolito. Entonces, nosotros tenemos dos alcances. Aquí cuando vemos activos biológicos hay que revisar tanto el activo biológico en sí, que llega a un punto en que se transforma en producto agrícola, y luego llega la cosecha, ¿no? Y ya forma parte de los inventarios, ¿sí? Entonces, eh, el valor razonable básicamente siempre tiene el costo menos la depreciación o deterioro. Siempre hay que evaluar el deterioro, ¿ya? Entonces, el valor razonable básicamente es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas debidamente informadas, ¿no? Entonces, como yo les decía, basados en la medición del mercado, el comprador hipotético, el comprador dispuesto al vendedor, la evaluación independiente y la jerarquía de la evaluación. Entonces, de manera práctica, ¿no? Como yo les había dicho, casi el 95% de las compañías, al momento de medir valor razonable, utilizan el flujo de caja descontado, porque digamos que es una información que la gerencia tiene cierto control, ¿ya? Por ejemplo, partimos de un flujo de volúmenes, ¿no? De producción por el precio en la fecha de la cosecha. Estos precios son estimados y ahí lo vamos a ver más adelante. El egreso de flujos básicamente son todos los costos de mantenimiento, la cosecha, pero son los costos relacionados al proyecto agrícola, pues yo no voy a meter otros gastos que no tienen relación, ¿no? Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que revisar y auditar estos supuestos, ver de dónde proviene, porque nosotros al auditar el estado financiero ya tenemos un conocimiento de qué porción de las cuentas de resultados están destinados a la administración y qué porcentaje de gastos, entre comillas, están relacionados a la producción. Entonces, ¿qué cosa no considera la NI 41? Básicamente, eh,
no considera flujos de financiamiento de impuestos, ¿no? Por eso es que se utiliza la tasa WACC antes de impuestos, ¿no? Es importante no confundir los costos y gastos contables como ingresos de flujo, lo que les decía, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos un estado financiero, bueno, tenemos la agrupación, acá tenemos, y aquí también entra a tallar la revaluación de terrenos, que es lo que vamos a hablar después de esta sesión. Eh, Tenemos los activos no corrientes, ¿no? La revaluación y el valor razonable. Y acá tenemos activos corrientes, ¿sí? El activo biológico siempre es un activo corriente, ¿ya? Bien. Entonces, ayer me preguntaban, profesor, ¿qué es la tasa de descuento? Bueno, la tasa de descuento es una fórmula financiera, ¿sí? Que básicamente viene del costo del capital propio, ¿no? El costo del capital propio. ¿Y cómo se calcula el costo del capital propio? Se calcula mediante la tasa libre de riesgo, ¿no? Que eso, por ejemplo, por lo general utilizamos la tasa de los bonos soberanos de Estados Unidos proyectada a 10 años, ¿no? Esto lo puedes obtener de cualquier plataforma, por ejemplo, en Perú lo podemos obtener de la SBS, en la Superintendencia de Banca, en sus países. Me comentan quiénes reportan todo lo que es información financiera macroeconómica, ¿no? Que está a cargo del ministerio de cada país, ¿no? Y tiene su propia organización o su propia entidad, ¿sí? En el caso de, o también podríamos obtenerlo también de Damodaram, ¿ya? Entonces, en el caso el CRP básicamente es la prima riesgo país, la prima riesgo. Esta prima también igualito, ¿no? Viene del mercado internacional, ¿ya? Eh, Más la beta en sí básicamente es lo que yo les decía, es como que un factor de riesgo que esto se va a multiplicar entre la diferencia del retorno de renta variable menos el, el retorno, el RF, que es la tasa libre de riesgo, ¿sí? Esto lo multiplicamos por el factor entre el patrimonio, entre el capital, más el costo del capital ajeno después de impuestos, ¿no? Se resta la tasa de impuestos, y tenemos entre la deuda y el capital. Esta es una fórmula financiera que por lo general, pues, ¿no? Esto se adquiere en una maestría de finanzas o en finanzas corporativas o los profesionales de ingeniería económica, ¿ya? O los economistas. Así que esto, por lo general, nosotros los contadores sí debemos conocerlo, pero digamos que es netamente responsabilidad de la gerencia de finanzas, ¿ya? Eh, y aquí me detengo aquí porque más o menos es como está estructurado un flujo de caja un flujo de caja proyectado en una cosecha, ¿no? O digamos para un activo biológico. Tenemos la proyección de la cosecha en toneladas, Q, ¿no? Y el P por el Q tenemos ya la proyección de los ingresos. Ahora, es importante que cuando nosotros midamos la proyección, ¿no? Estas proyecciones nosotros tenemos que revisar qué tanta razonabilidad me tiene el factor de crecimiento, ¿no? Y para eso hay que revisar, hay que cruzar información tanto histórica, otros periodos anteriores, para ver el comportamiento de la producción, ¿no? Más o menos cuánto es el índice de crecimiento y si es que tiene, por ejemplo, un crecimiento sostenido o si es que hay una correlación en el crecimiento, ¿sí? Bueno, de igual manera, el precio de venta, nosotros podemos ver también en cuanto a lo histórico y podemos estimar más o menos, ¿no? Cómo se ha estado moviendo correctiva. De hecho, también los ministerios emiten eh, 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 cuánto se va comportando el precio de la producción, ¿sí? Eh, no, ¿se me escucha entrecortado? A ver un momento, ¿ya?